Hola a todos. Voy a explicar rápidamente qué es un controlador MIDI y una breve reseña y primeras impresiones sobre este controlador, el Atom SQ, que es del PreSonus, de la marca PreSonus. Bueno, ¿qué es un controlador MIDI? Bueno, un controlador MIDI nos va a permitir controlar distintos dispositivos e instrumentos musicales. Por ejemplo, entre estos teclados, mediante MIDI, podemos enviar mensajes y así comunicar diferentes instrumentos. Por ejemplo, este módulo, que si se fijan no tiene teclas, para hacerlo sonar o funcionar, necesito un teclado. Y esto lo puedo conectar mediante MIDI. De tal manera que se envían mensajes de este teclado para este módulo. Así yo presiono las notas y va a sonar el módulo. Y este módulo, en este caso, se conecta por USB al PC y así podemos hacerlo funcionar. Así se alimenta. Así podemos conectar otros módulos y viceversa. También podemos enviar y recibir mensajes entre estos instrumentos musicales. Bueno, el protocolo MIDI se inventa aproximadamente en los años 80 y desde esa innovación que nosotros podemos interconectar instrumentos. También no solo instrumentos, también controladores a la interface de audio, entre muchas otras prestaciones. Bueno, ahora lo que es este teclado, este controlador MIDI, el Atom SQ, mi primera impresión es que es bastante bueno, sobre todo porque se integra muy bien con el programa que es Studio One. Ustedes lo pueden ver acá. Y también con este Faderport, que es un controlador, también puedo controlar los volúmenes de los canales, entre muchas otras opciones. Pero también este Atom me permite controlar los instrumentos virtuales, que eso es otra cosa también, que nosotros podemos mandar y recibir mensajes MIDI a instrumentos virtuales desde el computador. Por ejemplo, en este caso les voy a mostrar acá, este es un sintetizador y en este caso puedo controlarlo mediante MIDI. En este caso lo conecto vía USB y así podemos mandar mensajes MIDI, no con el cable MIDI, o sea, sería como conexión MIDI USB. Y no sé si escuchan. Así yo puedo controlar el teclado. Y bueno, ¿qué otras cosas buenas tiene este controlador? Es que yo puedo controlar parámetros mediante este slide, que es una función bastante novedosa que he tenido controladores anteriores y no tenían esta función. Me parece súper buena. Cómo se ilumina también el teclado. Es súper estético. Y se puede regular varias cosas. Se pueden regular las luces. Puedo acceder a los menús de instrumentos del programa. Puedo controlar parámetros o asignarles mediante estas perillas. Y puedo darle play, por ejemplo ahí, que es la canción que estábamos escuchando al inicio. Y también la modulación que le aplico al final de la canción, ustedes la pueden escuchar en el pad que acompaña la línea del bajo. Ahí pueden escuchar un ejemplo de cómo funciona esta forma de controlar el teclado. También podemos activar metrónomo. Tenemos una infinidad de opciones, lo cual es un punto muy bueno, pero a la vez también puede resultar confuso al inicio. Y lo digo por experiencia, podemos regular incluso el tiempo de la canción, eh, distintas cosas, ya que tenemos menús de canción, de instrumento, tenemos editor, aquí nos aparece el instrumento si lo queremos transponer, modificar la velocidad. Y aquí tenemos
muchas opciones. Bueno, mis primeras impresiones es que es un teclado bastante bueno en realidad y que vale la pena el precio que tiene, ya que otros controladores no se van a integrar de forma ideal, por lo menos a este programa que es el que estoy ocupando. Y en mi caso vengo de Reaper, que Reaper es un programa súper bueno, pero todo empezó porque quería un controlador de este tipo. Y bueno, este es el que yo encontré que era mejor. Está a la par con el Behringer, que es otro controlador muy conocido. Y se integró bastante bien, o sea, el workflow o forma de controlar el programa mejora mucho con esto. O sea, si yo quiero grabar solo tengo que apretar, no tengo que estar ahí con el mouse, lo cual el proceso de crear y grabar se hace mucho más placentero, en mi opinión. Y además el tener el táctil, poder automatizar, mejora bastante el desempeño cuando nosotros mezclamos, hacemos música. Por esto yo también recomiendo el Atom porque me va a permitir integrar de mejor manera el software cuando yo lo quiera ocupar. Además tenemos para controlar loops de batería, por ejemplo, en la canción no sé si lo pueden ver acá, eh, aquí le seleccioné, tengo por ejemplo la caja, y si ustedes se fijan se ilumina el pad que estoy ocupando. Acá tengo un bombo, una caja, un tamborín. Y en este caso también al principio lo tenía así, pero después separé, por ejemplo, acá tengo, se fijan, se ilumina inmediatamente el tamborín. Y aquí tengo la caja con reverb, que también fue una de las cosas que utilicé en los efectos, pero lo cual tampoco quiero ahondar tanto en eso. Bueno, acá tenemos en el panel de mezcla, aquí algunos efectos que ocupé, mucha ecualización, reverb, el gate para el reverb para darle ese sonido más ochentero. Así que ese sería mi review de este controlador, súper bueno, así que se lo recomiendo. Y bueno, si pueden suscribirse o darle me gusta, me ayudaría mucho a seguir con el contenido del canal. Así que eso es todo, nos vemos, adiós.